ustedes ven, hay distintas modalidades y para cada modalidad va a existir un receptor determinado, ¿ya? Pero así como existen varias modalidades y cada uno va a tener un receptor, en algunos casos, por ejemplo, un determinado estímulo va a ocasionar una respuesta. Por ejemplo, ¿alguna vez han recibido un puñete en el ojo? ¿O un golpe en el ojo? ¿Sí? Pregunta, ¿qué tipo de estímulo es ese? ¿Es un estímulo? Es mecánico, ¿sí o no? Es un impacto que reciben cerca del globo ocular. Si no, dile a tu compañera que te mete un puñete en el ojo para que percibas. Pregunta, ¿qué es lo que pasa después del golpe? ¿Qué cosa aparece ahí en tu...? No, moretones. No, la percepción después del golpe. ¿Qué cosa ves? Es luces, ¿no? Estrellas. Claro, un impacto ha generado una respuesta en tus receptores. Pero pregunta, ¿eso es luz? No, es mecánico nada más. En algunas ocasiones, los receptores van a tener, de acuerdo a distintas modalidades, una respuesta. Hay dos tipos. Allá. Bueno, ahora sí, volvemos. Bueno, y ahí está, esa imagen es del Cándem, ya, donde les ubican los distintos sistemas sensoriales y cada uno con sus modalidades. Eso es lo que vamos a ver en todas las clases, no sé por qué has juntado todo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir más o menos viendo primero los receptores que nos van a interesar, son los que se encuentran en la piel. Algo bien sencillo, ¿ya? Para que no se rayen tanto con esto. En la piel tenemos 4 receptores importantes, ¿ya? Que van a llevar a cabo la función táctil. Tenemos, por ejemplo, a los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Merkel, tenemos las terminales Ruffini y a los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Y están distribuidos de la siguiente manera: 2 son superficiales y 2 son profundos, ¿ya? Hay 2 superficiales y 2 profundos. De cada pareja de receptores, uno se encarga o uno tiene una característica, que son receptores tónicos, y el otro, que es un receptor fásico. Eso depende de la adaptación. Uno se adapta rápido, uno se adapta lento, siempre. Por eso son parejitas, ¿ya? ¿Y a qué se refiere ese mecanismo de adaptación? Lo vamos a ver más adelante, pero solamente acuérdense eso, ¿ya? Los 2 más superficiales, Meissner y Merkel. Los 2 más profundos, Ruffini y Pacini. Cada uno de ellos, uno va a ser de adaptación rápida y otro de adaptación lenta, ¿ya? Y se acuerdan en la primera clase que hablamos que los tipos de neuronas, esta neurona sensitiva es pseudo-unipolar, ¿sí? Su cuerpo celular se encuentra en el ganglio sensitivo, ¿sí? El ganglio de la raíz dorsal es el que abarca o el que tiene dentro a estos cuerpos celulares, ¿ya? Y bueno, como les decía, mira, la distribución de estos que son los más importantes, receptores táctiles, ojo, porque también hay de dolor, también hay de temperatura y de calor, ¿ya? Y se van a distribuir también de acuerdo a si la piel tiene vellos o no, ¿ya? Eso también es otra diferencia. Hablemos un poco de este corpúsculo, ¿no? Mira, igualito, ¿ves? Este es el ganglio de la raíz dorsal, y ahí se encuentra la neurona sensitiva que entra por las astas posteriores, ¿no? Llevando la información. Ahora, estos receptores son receptores mecánicos, ¿ya? Porque acá hay un gran ejemplo, mira. Cuando el receptor mecánico sufre, por ejemplo, una presión determinada, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí va a haber un cambio en el potencial de la membrana. ¿Por qué? Porque al presionar al receptor, lo que hago es modificar su membrana y abrir los canales que están ahí. Por lo tanto, por ahí va a entrar una gran cantidad de iones sodio, como ven acá en la lámina. Y eso va a ocasionar un potencial de receptor aquí. Ese potencial de receptor, cuando traspasa el nivel umbral, ¿qué genera? Potencial de acción. Y así se da la percepción. Así se transforma ese potencial de receptor en un potencial de acción. Y lo percibimos a nivel cortical, ¿ya? Ahí están, por ejemplo, ¿ves? Estos canales se pueden aperturar, ¿ya? Tanto por un estímulo mecánico
o algunas veces también porque están acoplados a otras proteínas contráctiles, ¿ya? Se van a abrir. Y mira, la información sensitiva va a tener varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, mira, de 3 neuronas que llevan información sensitiva pueden converger en una sola, y es a llevar toda la información, ¿no? Entonces se van a formar distintos campos, mira, cada uno va a tener un campo específico. Entonces van a haber algunas características, ¿no?, que se denominan los campos receptivos. Esta lámina es de Constanzo, ya un libro también muy bueno para fisiología. Entonces vamos a tener que algunas neuronas de segundo orden van a tener un solo campo, como algunas van a tener varios campos. Y estos campos también pueden ser excitadores o inhibidores. Y eso va a depender mucho de la discriminación que tengan, ¿no?, para una determinada sensación, ¿ya? Pero acuérdense cómo están distribuidos. Ahora, ¿cómo se da la codificación sensorial? Se va a dar por modalidades, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Por localización también, ¿sí? Y por el umbral, porque cada uno de los estímulos va a tener que poder generar que ese potencial de receptor se transforme en un potencial de acción, ¿ya? Y la intensidad también va a depender de eso, la intensidad y de la duración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intensidad se codifica de 3 modos, ¿no? Por los receptores que se han activado, o sea, cuanto más yo active va a ser más intenso, ¿no?, por la diferencia en las frecuencias y porque activan diferentes tipos de receptores. Ya, igualmente la duración. Cuando hablamos de la duración, ahí vamos a hablar de la adaptación de cada receptor. Y la modulación, como todo en neurología, ¿no?, va a tener mecanismos autoinhibidores, inhibición lateral por las mismas neuronas, igualmente también el control en cuanto a la diferencia que van a llevar. Y por ejemplo, ¿no?, miren aquí, este es un estímulo, ¿no?, táctil, está sintiendo, en este caso, estimulando terminaciones nerviosas libres, ¿no?, por un lápiz puntiagudo, y va a generar un potencial de acción. Ya, igualmente también estas neuronas pueden confluir, ¿no? La información, mira, si te das cuenta, la información está viajando por varias neuronas, ¿no? Pero a la vez también estas se van a autoinhibir y al final la transmisión va a ser en una sola, ¿ya? Esas son algunas características que va a tener en la transmisión de la señal. Y como te dije, mira, ahí está la distribución, esa imagen es de Kandel, ¿ya? Mira, son 2 superficiales y 2 profundos, ¿ya? Uno es rápido y uno es lento. ¿Quién es el rápido aquí? Meissner, ¿ya? Meissner son una adaptación rápida. ¿Y a qué se refiere adaptación rápida? Es bien sencillo. ¿Te has preguntado o alguna vez has percibido, después de bañarte, cuando vas a colocarte la ropa, pregunta, al momento que tú te colocas la ropa, ese estímulo táctil va a generar una transducción de señal mediante estos receptores de Meissner. Pero esos receptores solamente van a transmitir al momento que empiece el estímulo. Es por eso que la ropa no te molesta, bueno. ¿Te has preguntado por qué no te molesta? O sea, ¿por qué tantas cosas tienes ahí y no generan una respuesta? Es porque solamente transmite al inicio, bueno, cuando te la colocas. Por eso que cuando está de repente fría, cuando de repente la sientes media rugosa, ¿no?, es al inicio nada más. ¿Ya? ¿Y cuando vuelves a darte cuenta de ese estímulo? Cuando te sacas la ropa. Ponte a analizar esas sensaciones cuando te sacas la ropa y cuando te la pones de nuevo. Es porque uno transmite rápido, se activa al inicio y luego cuando se ve el estímulo. En cambio hay otros que siempre transmiten información, o sea, siempre están mandando información al sistema nervioso, ¿ya? Y esos son los de Merkel, de los que están más superficiales. Y de los que están más profundos, el rápido es Pacini, ¿ya? Pacini se adapta rápido, solo transmite al inicio y al final del estímulo. En cambio, Ruffini es el de adaptación lenta, ¿ya? Y así en general, para los receptores sensitivos, tanto superficiales como por ejemplo los que están relacionados con la propiocepción, ¿se acuerdan? Que también hay receptores propioceptivos, ¿no? Uno de ellos era el uso muscular, otro era el órgano tendinoso de Golgi,
¿Otro receptor cuál era? Las terminaciones de Ruffini que están en las cápsulas articulares. ¿Ya? Ellos también tienen adaptación lenta, siempre transmiten. Porque te has puesto a pensar qué pasaría si yo al momento de caminar, estoy caminando, y mis receptores de cápsulas articulares no mandaran la información de lo que está sucediendo en mis articulaciones. Yo no podría caminar, por más que tenga integridad de mi sistema motor. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, no solo mi sistema motor hace que yo camine, sino también la información sensitiva que mandan mis articulaciones, por ejemplo, para poder estar parado, para poder correr. ¿Ya? Entonces la información sensitiva va a ser muy interesante e importante. Entonces, eso yo te expliqué, creo que quedó claro, ¿no? Tónicos y fásicos, ¿ya? Y ahí están algunas características que ya te las mencioné. Y otros, ¿no? Por ejemplo, el receptor de cápsula articular es recontra lento, ¿ya? De adaptación recontra lenta. Por eso que siempre manda información, al igual que el uso muscular, pues. El uso muscular también siempre está mandando información. Y acá hay algo muy interesante que también ya te expliqué, creo, ¿no? La discriminación de 2 puntos. ¿De qué va a depender que yo discrimine 2 puntos? Va a depender de la cantidad de receptores que yo tenga en una determinada zona. Por ejemplo, en todo tu cuerpo, donde existe de repente una gran concentración de receptores, es en la yema de los dedos. Es por eso que son bien sensibles las yemas de los dedos. ¿Sí? Puedes percibir rugosidades, ¿no? ¿No te has puesto a pensar cuando tú estás en el ómnibus o en algún lugar y quieres pagar, qué haces? Metes la mano al bolsillo, ¿no? Pregunta, ¿a veces es necesario que saques tus monedas? No, porque tú metes la mano y ¿qué haces? Comienzas a tocar, ¿no? Comienzas a tocar, ah, no, este es China, no, este es un ferro, ah, este es de 5. No, 5 no, me va a cobrar más, una luca le saco, ya, ahí está, una luca. ¿Y cómo lo hiciste? Con los dedos, ¿o acaso tienes ojos en la mano? No, lo hiciste con los dedos, ¿sí? Y estimulaste tus receptores, que han sentido la rugosidad, han sentido el tamaño, ¿sí? Ciertas características de cada moneda, porque cada moneda tiene una característica, ¿no? Es muy particular, y eso lo percibes con los dedos nada más, ¿ya? Ahora, la discriminación de 2 puntos va a depender de la cantidad de receptores y a la vez va a depender del campo receptor. Y te invito a que hagas algo muy interesante, ¿no? Todos tienen, si tienen 2 lapiceros iguales de punta fina, colócalos juntitos, así, mira. Colócalos así, ¿ya? Y tócate la yema de los dedos. Y tú dime cuántos estímulos sientes. Ah, bueno, porque de eso se trata, ¿no? De que nunca se te olvide. Vas a sentir 2, ¿sí o no? El que siente 1 ya jaló el examen, ¿ah? Son 2, se sienten 2 estímulos. Pero si tú haces lo mismo y vas avanzando en el brazo, vas avanzando antebrazo, brazo, y luego te vas a la espalda, se siente 1. Mira, hazlo peor. Vas a ver que se siente un solo estímulo cuando vas alejándote de los dedos, porque en los dedos hay gran concentración de receptores. Más allá, si tú sigues subiendo tu brazo es poco. Por eso que esas 2 puntas se sienten como una. Ya ves que estés enfermo, es por la cantidad de los receptores. ¿Sí? Está bien, no es brujería ni magia negra eso. ¿Sí? ¿Lo probaron, no? Muy bien. Nunca se van a olvidar, discriminación de 2 puntos. ¿Ya? Ahora, las fibras que transmiten la información sensitiva son mielínicas. Sobre todo las táctiles son mielínicas. ¿Quiénes son mielínicas? Lo que transmiten, ya lo dijimos ya varias veces, dolor, ¿no? Dolor son A delta o son tipo C. Y ahí está ese cuadro, mira, ese cuadro es del Kandel, ¿ya? Para que te entretengas, ahí están todas, cada uno de los receptores con su fibra, ¿ya? Sensibilidad táctil. Los mecanorreceptores van a poder captar estos 3 tipos de información: tacto, presión, vibración, ¿ya? Y estos van a ser captadas por estos mecanorreceptores. Y cada uno de estos mecanorreceptores va a tener algunas características, ¿ya? Y ahí están los 4, siempre son los 4, Merkel, Meissner, Ruffini y Pacini.
Ya te dije quiénes son de adaptación rápida, ¿no? Merkel y Ruffini. Los rápidos son Meissner y Pacini. Y los lentos, Merkel y Ruffini. ¿Ya? Y también cambia la distribución si la piel tiene o no pelos, ¿no? En la piel con vellos, pregunta, ¿te serviría tener Meissner en tu piel con vellos? No, pues, ¿o acaso tus yemas de los dedos tienen vellos? ¿Alguien tiene vellos en la yema de los dedos? No, pues porque ahí hay gran cantidad de ¿qué? De Meissner, corpúsculo de Meissner. Pero donde hay vellos, ¿qué cosa hay más? Merkel. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, la densidad de receptores que se encuentran en tu economía. ¿Ya? Ahí tienes, por ejemplo, la concentración. ¿Dónde hay más? Mira, por densidad de receptor. ¿Dónde hay más táctiles? En la lengua. Aunque no lo creas, ¿ya? En la lengua. Recién le sigue la yema de los... No se miren, chicos, por favor. Están que se tocan, no se miren. Yo sé que lo han experimentado, ¿ya? Y ahí está, ya un cuadro del Candel, donde se encuentran la distribución. Ahora, la sensibilidad táctil en sí, aquí están las fibras por las cuales transmiten sobre todo las terminaciones nerviosas libres, pero las que me interesan ahora, la Merkel, Ruffini, transmiten por A beta, son rápidas, ojo, tiene que ser rápido la información sensitiva. Y ahí está una distribución, ¿no? De Candel, por ejemplo, mira, los campos receptores de cada uno de ellos. Se dan cuenta que los rápidos tienen un montón, mira, en la yema hay un montón. Igual los otros, ¿no? Los de Merkel también hay un montón en la yema. En cambio, los de Ruffini y Pacini, hay uno por todo el término. Sí, porque es suficiente tener uno ahí. Porque solamente va a censar vibración, por ejemplo, o cambios de presión. ¿Sí? Sensibilidad de tejidos profundos, esa parte ya lo hemos visto un poco cuando hablamos del uso muscular, ¿se acuerdan? Que hemos debatido sobre el uso muscular, eso sí ya lo recordarás. ¿Sí? Son propioceptores, es la propiocepción. Tenemos tres grandes receptores, ¿no? De propiocepción. ¿Cuáles son? El uso, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores de cápsulas articulares, ¿ya? Los receptores de cápsulas articulares. Ya hemos hablado, ¿no? ¿Dónde se encuentra el uso muscular? ¿En qué parte se encuentra el uso muscular? Muy bien, en las fibras intrafusales, ¿no? Y las fibras intrafusales, ¿quién inerva a las fibras intrafusales? ¿Qué tipo de motoneurona? ¿Cuál? Muy bien, la motoneurona gamma, ¿sí? La motoneurona gamma. Porque la alfa, ¿a quién inerva? A las fibras extra, que son las que se encargan del movimiento, ¿no? Y eso ya lo he visto, ¿no? Hay uso muscular en bolsa nuclear y en cadena nuclear. Igualmente ahí, mira, como son mecanorreceptores, solamente necesitas que se cambie la forma de la membrana para que se abra el receptor y pase el sodio y despolarice al receptor. ¿A qué reacciona el uso muscular? ¿Cuál es el estímulo que capta el uso muscular? Los cambios de longitud, la elongación, eso es lo que capta. ¿Ya? Los cambios de longitud, de elongación del músculo, eso es lo que capta, eso es lo que sensa. ¿Ya? Y el uso muscular, ¿dónde vemos su acción? Al momento de evaluar los reflejos miotáticos, ¿no? Por eso se llaman así, miotáticos. Antes se llamaban reflejos osteotendinosos, porque se pensaba que de repente el receptor estaba en el hueso, pero no es así, pues está en el músculo. ¿Ya? Por eso es un reflejo miotático. Golgi. ¿Te acuerdas Golgi? Porque es importante, ¿no? Si no existieran esos receptores, tú de repente al momento de alzar un determinado peso, tus tendones prácticamente se destruirían al momento de cargar algo, ¿no? Se desprenderían de su inserción en el hueso. ¿Por qué? Porque ellos sensan, ¿qué cosa sensan? Tensión, la tensión que hay en el tendón, eso es lo que sensan. Son mecanismos de protección, ¿no? Es por eso que ya sabes cuál es el peso que vas a cargar, ¿no? Por ejemplo, algunos cuando van al gimnasio cargan sus 20 kilos y ahí se quedan, ¿no? Otros van a 80, ¿no? Como el caballero, ¿no? Siempre 80, no baja de 80. ¿Sí? Pero es por eso, porque ya se vacila, ¿no? Cargar 10, dice. Muy bien. ¿Y qué tipo de reflejo sensa este órgano tendinoso de Golgi? Es el reflejo miotático
inverso, ¿ya? Reflejo amiotático inverso. ¿Por qué se llama inverso, Se llama inverso porque lo que hace es relajar, pues. Si yo tengo un peso y ese peso está generando demasiada tensión, lo que hago es temblar y aparte luego soltarlo, pues. ¿Por qué? Porque se genera una relajación y se suelta todo. ¿Ya? La sensibilidad térmica. Aquí está el frío y el calor. Pero también hemos hablado que el frío, cuando sobrepasa algunas temperaturas, puede ocasionar ¿qué cosa? Dolor. ¿Hiciste la prueba? ¿Metiste la mano arriba en el congelador? ¿Te causó dolor, sí o no? Claro, el frío, cuando llega a su umbral de temperatura, puede causar dolor. Muy bien. Y acá tengo algunas características de cada uno de ellos. Pero algo muy interesante, ¿no? Seguro que alguna vez has tenido fiebre por tu faringitis, ¿no? De repente por tu itu. ¿Has tenido fiebre, sí o no? ¿Ya? Pregunta. ¿Qué hacías cuando te llevaban de repente a que te vea el pediatra o de repente por ahí tus familiares venían? ¿Qué hacían con su mano? Te ponían la mano en la frente. ¿Y cómo te la ponían? ¿Cómo te ponían la mano? Algunos dicen, no, así, profe, me ponían la mano. Otros dicen, no, así, el dorso, ¿no? El dorso. ¿Y cuál creen que sea lo correcto? Claro, es el dorso. Porque en el dorso hay más receptores de ¿qué? De calor. De calor. ¿Sí? ¿Por qué crees que el frío lo sientes más en la palma? ¿No te has puesto a pensar? Bueno, es mi infancia, ¿no? ¿Por qué el frío lo sientes ahí, en los deditos, ¿no? Porque ahí hay más, bueno, ahí hay frío, ¿no? Están por acá. Pero las otras sensaciones están en el dorso, ¿ya? Y esa es la distribución que está ahí, ¿no? Por ejemplo, mira, el frío en los dedos, en los labios, por eso también es muy sensible a los labios. En cambio, el calor en el dorso de la mano, en la mejilla, por eso cuando entras en calor hay ciertos cambios, ¿no? En las mejillas, ¿no? Se pone un poco, hay rugosidad también ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Ves? ¿Te das cuenta de importancia, no? Entenderlo. ¿Ya? Ahora, existen rangos en los cuales el frío y el calor se van a transformar en dolor. Y es generalmente cuando superan los umbrales, ¿no? Cuando la temperatura va descendiendo a menos de 20 o está aumentando a más de 40. Y ahí está, ¿ves? Tienes un rango, ¿no? Cuando van saliendo del rango, ya el frío va a producir dolor. ¿Sí? O el calor va a producir dolor. ¿Está claro, no? Muy bien. ¿Y ese qué reflejo es ese? A ver, te pongo un punto en tu examen. Dime, ¿qué tipo de reflejo es? ¿Qué reflejo es? ¿Miotático? Es flexión en retirada, ¿no? Porque el receptor, ¿cuál es? Un receptor del dolor. Del dolor, ahí está, pues lee si que la flexión. La vía. La vía que transmite, las dos vías que transmiten las funciones, tanto sensitivas, táctiles, de presión, vibración y el dolor, y las térmicas, son estas dos. ¿Ya? Tenemos la vía dorsal lemnisco-medial y la vía anterolateral. Son las dos que transmiten este tipo de información. La propiocepción, por ejemplo, el tacto fino se va por la vía dorsal lemnisco-medial. ¿Ya? La vía dorsal lemnisco-medial transmite esa información propioceptiva, el tacto, la presión, todo eso va por atrás, por los cordones posteriores, ¿no? Que viste en anato, ¿no? Gracil, cuneiforme, por ahí va. ¿Ya? En cambio, el dolor, la sensación térmica, el dolor y las sensaciones térmicas van por la vía anterolateral. Si se dan cuenta, son casi iguales el trayecto, pero hay algo muy particular, que es la decusación. ¿Ya? Si hay algo que aprender de esa lámina, es la decusación. ¿Dónde decusa la vía dorsal lemnisco-medial? ¿Dónde cruza hacia el otro lado? ¿En qué parte del tronco? En el bulbo, ¿ya? En el bulbo cruza, se va hacia el otro lado, la información, ¿ya?
En cambio, en la vía dorsal, perdón, en la vía anterolateral, ¿dónde está la decusación? La decusación es medular, ¿te das cuenta? No, mira, viene la información y cruza la línea media, ¿ya? Y toda información sensitiva, ¿por dónde pasa antes de llegar a la corteza? Pasa por los tálamos ópticos, ¿no? Pasa por los tálamos ópticos. Por eso que desde los tálamos ópticos sale la neurona de tercer orden, ¿ya? Desde los tálamos sale la neurona de tercer orden. Muy bien, es otro grafiquito bien bacán para que ahí nunca te olvides quién cruza y quién se va de frente hasta decusar en bulbo, ¿ya? Entonces, hay unas características que son bien fáciles de extrapolar. Pregunta: propiocepción, tacto, presión, se tienen que transmitir de manera rápida, ¿no? Por eso que el sistema dorsal lemnisco-medial es de fibra rápida, pues una velocidad rápida, ¿ya? Por ahí va todo, o por ahí tiene una velocidad que supera los 30 metros por segundo, ¿no? Hasta 110 metros por segundo, tiene que ser bien veloz. Generalmente va a transmitir tacto, pues lo que ya te dije, ¿no? Sensaciones básicas, o sea, rápidas de la vibración, cambios sinestésicos también y presión, todo esto va por ahí, tacto fino. En cambio, la anterolateral es la más lenta, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lleva ¿qué cosa? Dolor, sensación térmica o frío y calor que produzcan dolor, ¿ya? Por eso tienen menos mielina, llevan dolor, sensaciones térmicas, tacto burdo, ¿no? Por aquí también van las cosquillas, ¿no? ¿Alguna vez te han hecho cosquillas? Claro. Y pregunta, esa información va por ahí, ¿ya? Y por ahí también van otro tipo de información, que son las sensaciones sexuales, ¿sí? Se transmiten de manera lenta. Ahí están, ¿no? Los dos sistemas, y al final los dos llegan a la corteza somatosensitiva, que es lo que siguiente vamos a hablar, miren. ¿Te acuerdas, Brockman? ¿Sí? Ahí están, pues, las áreas, ¿no? ¿Y dónde está la sensibilidad? ¿3-1? 3-1-2, ¿no? Corteza sensitiva primaria. Muy bien. Entonces, ahí debe llegar la información. Ya, a la corteza sensitiva primaria. Muy bien. Y también se forma el homúnculo el homúnculo sensitivo, ¿no? Así como hay un homúnculo motor, tenemos un homúnculo sensitivo. ¿Y por qué crees que tiene la manazo y esa lenguaza, mira? ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de receptores, por lo tanto también hay mayor cantidad de corteza, ¿no? De corteza. ¿Ya? Por eso el homúnculo es así, recontra feo, ¿no? Y esto solamente para de repente mencionarlo. No sé si han escuchado hablar del miembro fantasma, ¿sí? Eso pasa generalmente cuando recién sufre amputación, ¿no? El paciente, ¿qué cosa te dice? Doctor, me duele mi dedo de mi pie derecho. Tú le ves el pie, no tiene pie. ¿Por qué crees que te dice me duele el dedo, el gordito todavía, el gordito del pie derecho que no lo tiene? ¿Que está loco? ¿Conversivo? ¿Intercusión de psiquiatría? No, pues, acuérdate, tú has eliminado al receptor y una parte de la vía, pero has eliminado su región cortical, ¿no? La corteza sigue intacta. Por lo tanto, siempre está ahí una parte de corteza que capta la información de tu dedo gordo. Si se estimula una parte de la vía en su muñón, una parte de la vía que lleva esa información, va a generar estimulación todavía, pues, hasta que se adapte el cerebro, ¿no? Y parte de eso cumple de repente otra función, haga otra sinapsis. Entonces, modulación, plasticidad del cerebro. Pero al inicio no, pues, por eso se da el miembro fantasma. ¿Ya? Muy bien, sentido de gusto. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿han leído eso, no? ¿Lo han interpretado? ¿Por qué empecé con eso? Porque es muy importante cuando hablamos del gusto. Por ejemplo, alguna vez seguro que tu abuelita te ha dicho algo
que solo ella lo sabe hacer y solo a ella le sale rico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y de repente por ahí en algún lugar alguien hizo algo muy similar de repente y tú al momento de probarlo, ¿sí o no que se viene al toque? ¿Qué cosa? Se viene la cara de tu abuelita, pues, ¿sí o no? Y por ahí te sale una lágrima, si tu abuelita ya no está. ¿Sí o no? Ya, eso se da porque tanto el gusto como también el olfato están relacionados con el sistema límbico. ¿Sí? Por eso trae a cuenta eso, un recuerdo y una emoción rápidamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes captan el gusto? La sensación se da porque hay quimiorreceptores en tu lengua. ¿Sí? Hay quimiorreceptores. ¿Y dónde están? En los botones gustativos. ¿Dónde se encuentran los botones gustativos? Va a ser la pregunta, pero ¿solo en tu lengua percibes sabores? Pregunta. ¿O alguien percibe sabores en su mano? ¿Habrá otras regiones que perciban los sabores? Su compañero dice no. Delegado, tú que has tenido la diapositiva hace 2 semanas, ya habrás leído. Le mandé todas antes, en parte de clase. Te habrás leído. ¿Por qué? ¿Dónde hay? ¿Alguna vez han tomado un jarabe amargo? ¿Alguna vez han tomado un jarabe amargo? Pregunta, ¿dónde sienten esa percepción? En la garganta al fondo, ¿no? ¿Algunos sí o no? Porque también en otras regiones fuera de la lengua existen botones que tienen receptores gustativos. La epiglotis, el paladar. ¿Sí? O sea, no es solo una particularidad de la lengua. La lengua, claro que sí, tiene la mayor cantidad, ¿no? Pero no solo están ahí. Por eso que algunos sabores amargos también se captan al fondo, bien atrás. Toma más agua para que atrás te pase, ¿no? El sabor, ese sabor amargo. Y esto es un botón gustativo con sus receptores, ¿ya? Ahí están sus receptores que tienen células basales y también hay células que lo van a regenerar, ¿no? Estas se regeneran los receptores. ¿Y por qué los regeneran? ¿Alguna vez te has quemado la lengua? Sí, ¿no? Todo el tiempo. Y al rato cambia tu percepción, ¿no? Pasan unas horas, días y se regeneran. Cambian de nuevo y tienen los nuevos. Ahí están los tipos de papilas. Es más que todo de acuerdo a la forma. ¿Cuál es la que no tiene botón gustativo? Las filiformes. El resto sí tienen. ¿Ya? Y se clasifican solamente por la forma que tienen. Ahí están, ¿ya? Los tipos de papilas que contienen los botones gustativos. ¿Ya? Ahora, la distribución. Ahí está la distribución. La punta de la lengua generalmente capta ¿qué cosa? El dulce, ¿no? Los laterales, el salado. Más atrás, el ácido, el agrio. Y atrás, el amargo. Pero hay uno más, un quinto, ¿no? El umami, ¿no? Ese glutamato monosódico que no puedes dejar de echarle a tus comidas, ¿no? Sí, porque le da un sabor distinto. ¿Ya? Y eso se percibe adelante. Muy bien. Algo muy interesante con los sabores es el umbral. Y eso generalmente lo habrás visto como un ejemplo, ¿no? ¿Qué te es más fácil percibir a menor concentración? A menor concentración, ¿ah? ¿El dulce o el amargo? Es el amargo. ¿Y por qué crees que es el amargo? Porque el amargo con casi nada se percibe. ¿Has hecho la práctica de sí o no? Te dieron quinina disuelta y que no es. Ya bueno, algún día harán. Entonces, ¿cuál crees que se percibe más rápido? Es el amargo. ¿Y por qué? Porque el amargo necesita poca concentración. Eso es vital, ¿ah? ¿Por qué crees? Porque todos los venenos, los tóxicos, transducen la información por el amargo. Sí, eso es de supervivencia, ¿ya? Por eso que cuando los antiguos hombres percibían algo amargo, que sean, escupían, vomitaban, se generaba náusea, vómito, para no ingerirlo, porque podría ser un tóxico, ¿ya?
En cambio, el que necesita bastante concentración, ¿quién es? El dulce. ¿Ya? El dulce necesita bastante. ¿Ya? Que, por ejemplo, el salado, ¿no? Que es el segundo en concentración, ¿ya? Para poder generar una respuesta. Muy bien. El mecanismo de transducción va de dos formas. Puede ser por receptores metabotrópicos o por receptores ionotrópicos, ¿ya? Y es mejor verlo en cada uno. Por ejemplo, ahí está la glucosa. La glucosa necesita interaccionar con una proteína G. O sea, ¿qué tipo de receptor es? Metabotrópico, ¿ya? Proteína G, ¿qué cosa genera? Que se bloqueen y se aperturen canales de calcio. En la primera clase te dije, ¿el calcio para qué es necesario? Para la exocitosis del transmisor. ¿Ves? Entra calcio, hay exocitosis, se libera glutamato y se da la transducción de la señal. El dulce genera una respuesta. ¿Ya? Igual va para el amargo. El amargo también tiene su proteína, que es la gustusina. ¿Ya? Igual va por mecanismo de proteína G. Y pasa lo mismo, ¿eh? Mira, las proteínas G transducen al final de información para qué cosa entre calcio. Y el calcio produzca la exocitosis. En algunos casos, algunos sabores amargos lo que hacen es bloquear canales de potasio también. Pero yo al bloquear un canal de potasio también despolarizo la membrana, porque hago que un ion positivo se quede dentro. ¿Ya? El umami es glutamato monosódico, ¿no? Por lo tanto, su canal o su receptor va a estar acoplado a un canal. Al momento que el umami hace contacto con ese canal, lo que genera es paso de sodio y de calcio. Y el sodio y el calcio son iones que despolarizan membrana. Y se genera la exocitosis. ¿Ya? Y con el ácido, ¿ya? Y el salado van de la mano con quién? Como receptores ionotrópicos. Mira, pasa el sodio de frente o pasa el protón de frente. Y como son iones positivos, despolarizan la membrana, abren canales de calcio voltaje dependientes y se da la exocitosis del transmisor. ¿Ya? Todo eso es la parte de receptores. Muy bien, y la vía. La vía la explicamos aquí. Esa imagen es de Candela. Ahí está la vía, mira. La vía gustativa va por 3 pares craneales, mira. El 7, el 9 y el 10. En ese orden, ¿no? 7, 9 y 10. Toda la información va ¿hacia dónde? Hacia el núcleo del tracto solitario. Y desde ahí asciende al tálamo y desde ahí a la corteza gustativa, que está justo en el opérculo ínsulo-frontal. ¿Sí? Ese es el paso de la información gustativa. ¿Ya? Ahí está un cuadrito, igualito todo el paso, ¿ya? Hasta llegar al área 43 de Brockman, que es el área gustativa, ¿no? Opérculo ínsulo-frontal. ¿Ya? Y esto es lo que te decía, mira. Cuando la información gustativa llega al núcleo del tracto solitario, le llega a la amígdala y al sistema límbico. Por eso que te da el recuerdo, ¿no? Cuando pruebas de repente un queque parecido al que te hacía tu abuelita, ¿no? Va a generar un recuerdo y generar una emoción. ¿Ya? Muy bien. El olfato. Cuando hablamos del olfato, vamos a ver que también es muy importante en cuanto a que existen un montón de proteínas odorantes. ¿Sí? O sea, existen olores y olores. Y se habrán percatado solamente en la variedad de perfumes que existen, ¿no? Mira, solo existen 5 cosas que tú percibes en el gusto, pero en los olores son infinidad de olores. ¿Ya? ¿Y quiénes captan la información? Aquí va una gran diferencia. Los que captan la información del olor son neuronas. ¿Ya? Son neuronas. Los otros no, son modificadas. ¿Sí? Estas son neuronas. Entonces, como son neuronas, van a estar justo cerca a el sistema nervioso central. ¿Ya? Y hay nichos de neuroblastos, por eso que se regeneran. Ahora, mira acá.
Esta es la neurona que capta el olor. Tiene como una especie de cilios que están rodeados de moco. El moco es importante para poder captar los odorantes, ¿sí? Ahí se disuelven y se captan los olores. Es por eso que cuando hay inflamación, pierdes la percepción de los olores, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estás con resfriado? ¿Huele bien? No, pues. ¿Sí? Porque hay inflamación aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen unas células que van a producir el moco, ¿no? Que son las que están aquí. ¿Ya? Y células de sostén. Estas glándulas se llaman glándulas de Bowman. ¿Ya? Y las células de sostén son las que están al costadito. Existen un montón de genes, ¿ya? Que van a poder, digamos, captar las moléculas odorantes. Ahora, miren cuánta variedad de proteínas, pero todas son proteínas que se van a encontrar aquí, mira, son proteínas G, ¿ya? Existe un odorante que estimula a uno de esos receptores, o sea, hay un montón acá. Y el mecanismo de transducción de la señal es mediado por proteína G, mira. Que al final, ¿qué hace? Que se abran canales de sodio y de calcio. Ya sabes, el calcio es importante para transmitir el potencial, ¿no? Porque es un ion positivo, al igual que el sodio, genera un potencial, ¿ya? Y ese potencial se va a transmitir hacia la siguiente escala, que son las células mitrales. Y aquí está, ¿no? Mira, ¿qué vendría a ser este hueso? La lámina cribi o lámina cribosa, ¿no? Que viste señalando, ¿no? Por ahí pasan los axones, ¿no? Los axones de las células receptoras, de las neuronas. Hacen sinapsis con la célula mitral. Pero también hay interneuronas que están por ahí, ¿no? Las células granulares, ¿no? O las células periglomerulares también están ahí, que tienen otro tipo de función, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Entonces, en el bulbo se van a encontrar todas esas conexiones, ¿ya? Y desde ahí va a entrar al sistema nervioso central. Y ahora, si ustedes observan, estas células mitrales están relacionadas también con estas células granulosas, que tienen una función inhibitoria, ¿ya? Y las periglomerulares, que también tienen esa función. Muy bien, esa es igual a la vía. Ahora mira, la neurogénesis se da ahí, pues, ¿ya? Porque son neuronas, ¿sí? Ahí se dan hay nichos de neuroblastos. Y mira acá, esta lámina. La información sensitiva va a varios lugares de la corteza sin pasar por quién. Por el tálamo, mira. Va de frente acá. Va de frente, por ejemplo, a la corteza entorrinal, mira. Cortes esa, pero va de frente. ¿Sí? Esa información no es censada por el tálamo. Algunas sí, las que van sobre todo al córtex orbitofrontal, a la que está en la base. Y también hay relación con quién, con el hipocampo y el hipotálamo, ¿no? El hipocampo relacionado con el sistema límbico, ¿no? Muy bien, entonces la corteza vamos a tener varios lugares, por ejemplo, los núcleos olfatorios anteriores, que es más que todo para la memoria, ¿ya? Del olor, porque cada olor te genera una memoria, ¿sí o no? Pregunta, yo te apuesto que tú recuerdas todavía el perfume que usaba tu ex. Y cuando sientes el mismo olor, te sale una lagrimita, ¿sí? Claro. Pasa lo mismo con el olor y el olfato. Perdón, el olor y el gusto, ¿no? ¿Sí? La corteza piriforme es para la discriminación. Y creo que las que mejor discriminan los olores son las mujeres, ¿no? Porque usan, ¿no? Creo que para cada día un perfume diferente, ¿no? En cambio nosotros usamos limón a la justa, ¿no? Así, a lo macho nada más, ¿no? Sin olores. ¿Ya? Y aquí también se da la percepción consciente. Muy bien. Y otras áreas, por ejemplo la amígdala, que va con la respuesta emocional, los tubérculos olfatorios que se relacionan con el sistema límbico. Y ahora, mira, así como entra información del olfato, también hay eferencias, o sea, salidas. Y esto más que todo nos ayuda ¿para qué? Para poder adaptarnos a algunas situaciones. ¿Y quiénes llevan esa información eferente? Las granulosas y las periglomerulares. Y ahí va de repente un ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez has visto esas
esas como bombitas que producen colores bien nauseabundos. ¿Alguna vez has hecho esa? ¿Nunca lo reventaste en tu salón de clase y te pedías permiso al baño y lo reventabas y te quitabas? ¿Nunca has hecho eso? Bueno, no tenía mi infancia, ¿no? Si venden en unos sobres, ¿no? Tú lo golpeas y se infla y ¡plaj! Explota y genera un olor. Sí o no, alguno lo ha hecho. Ya. Pregunta. Al inicio lo percibes de manera desagradable, pero luego, como que ya no le das importancia, ¿no? Se adapta, se inhibe la transmisión por esto, por eso es que se adapta, ¿ya? Y sigues ahí, pues, sentado, escuchando tu clase, pero como el olor ahí, ¿no? ¿Ya? Y ahí están las estructuras relacionadas con el olor, ¿ya? Ya eso lo hemos visto anteriormente. Y esta es la adaptación que ya te dije, que son mecanismos moleculares, ¿no? Mediados por segundos mensajeros, de acuerdo a cada odorante que estás expuesto, ¿no? Visión. Visión no es el Avenger, ¿no? Es sentido de la visión. Solamente para recordarles, es un globo ocular. Ya, ustedes creo que lo han visto en anatomía, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte de anatomía, no? Están más frescos que yo. Entonces, ya recordarán las cámaras, ¿no? Toda la constitución de esto. Ya. Solamente para que recuerden. Esta es la cámara anterior, ¿no? Todo esto, ¿sí? Y ahí yo tengo un tipo de sustancia, ¿no? Que es el humor acuoso, ¿no? El humor acuoso que se produce aquí y se reabsorbe a este nivel, ¿no? A nivel trabecular, de las trabéculas uveales. Y aquí atrás, ¿qué tengo? El humor vítreo, ¿no? Que es de consistencia más gelatinosa, sirve como una estructura de refracción. Entonces, mira, con todas estas sustancias que hay en cada compartimento, más el cristalino que está al centro, más el humor vítreo, todas estas superficies van a conformar los lentes que nosotros tenemos, lentes naturales, ¿ya? No se olviden que por acá se absorbe, ¿ya? En el canal de Schlemm. Ahora mira, cuando la luz ingresa, va a seguir de acuerdo a la angulación de las superficies que van a atravesar, por ejemplo, ¿no? Si están perpendiculares van a pasar de frente. Si tienen angulación, se va a producir un mecanismo de refracción. Es por eso que nuestros lentes también tienen curvas y por eso que la luz converge y diverge, dependiendo del cambio de curvatura del cristalino, ¿ya? Y ahí está, mira. Lentes cóncavos, lentes convexos. Lentes cóncavos divergen la luz, la abren. Lentes convexos, ¿qué cosa? Convergen, pues, convergen la luz. Y esto es importante porque no sé si se habrán percatado los que son hipermétropes y los que son miopes. Sus lentes no son iguales, ¿no? Algunos son convexos y otros son cóncavos, ¿no? Son cóncavos porque quieren diverger, como la de los miopes, ¿no? ¿Okay? Checa tu lente, vas a ver que tiene una concavidad grandota ahí, ¿ya? Y la potencia de un lente se mide por la capacidad de ¿qué? De formar el punto de convergencia lo más cerca al lente, ¿sí? Por eso que los más potentes son los, si se dan cuenta, mira, tengo un lente delgadito, un intermedio y uno gordito. ¿Quién es más potente? El más gordito, ¿no? ¿Y por qué es más potente? Porque genera el punto más cerca a él, con menos distancia. Después de eso, porque el cristalino cambia de forma, Juan. Cambia de forma dependiendo dónde está el punto de fijación de la mirada, ¿sí? Si el punto de fijación de la mirada está demasiado lejos o demasiado cerca, el cristalino engorda, todo se pone flaquito, ¿ya? Y acuérdate de algo, la imagen que se forma en tu retina es así. O sea, tú me estás viendo, o sea, en tu retina yo estoy de cabeza. En tu retina yo estoy de cabeza. Pero pregunto, ¿tú me ves de cabeza? El profesor ha fumado algo ese, ¿no? Por eso se ha demorado. No, me he demorado porque tenía pacientitos. ¿Por qué crees?
¿Dónde crees que se endereza la imagen? ¿Dónde crees que yo me enderecé de estar volteado y pum, ahora me ves así en mi posición? ¿Dónde? Muy bien, en la corteza. Pues en la corteza la imagen se invierte. ¿Ya? La corteza es al final la que plasma la imagen que tú ves, que percibes. Pero si en tu retina ves la imagen, yo estoy de cabeza en tu retina. ¿Ya? Y ahí está, mira, por ejemplo, los LED, cómo cambia el cristalino, cómo cambia también el iris. Porque acuérdate que el iris es capaz de dejar pasar la luz, ¿no? O también de tratar de disminuir la luz que pasa. Y es bien fácil, creo, darse cuenta, ¿no? Seguro que has ido al cine un montón de veces. ¿Y cómo están tus ojos en el cine? ¿Cómo están tus pupilas? Están midiáticas, ¿no? Claro, ¿por qué crees? Porque hay menos luz. Se abre la pupila para que pase más luz. Conforme pase más luz, voy a poder plasmar mejor la imagen. ¿Ya? En cambio, cuando tienes la luz encima, están más mióticas, ¿no? Más cerradas, porque hay demasiada luz. De esa forma se regula la entrada de la luz. Y acá hay tres cosas que nunca debes olvidarte, ¿no? El miope, el hipermétrope y el hemétrope. El hemétrope son los normales, ¿ya? Los que no usan lentes y ven clarito. El hipermétrope, mira, el hipermétrope tiene una particularidad, o dos, mejor dicho. Sus lentes, ¿cómo crees que sean? ¿Más o menos potentes sus lentes del hipermétrope? Son menos potentes, por eso que la imagen se forma por detrás de la retina, se forma atrás. ¿Y qué más? Sus globos oculares son más pequeños. En cambio, el miope es todo lo contrario, mira. Los lentes que tiene el miope, sus lentes naturales, esas superficies que te mencioné al inicio, son muy potentes. Es por eso que la imagen del miope, ¿dónde se forma? Delante de la retina. Y es por eso que al miope le das un lente cóncavo. Porque al ponerle un lente cóncavo, ¿qué hacen los lentes cóncavos? Divergen, ¿no? La imagen. Entonces la luz se abre un poquito y ya llega aquí. Toda la luz llega aquí. Con el lente cóncavo. ¿Ya? Ahora, mira, cómo cambia con el lente, ¿no? Mira, para el hipermétrope necesitas un convexo. Para el otro, un cóncavo. ¿Ya? Y ahí están, en síntesis, todos los lentes y las interfaces. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahora mira, de todos esos lentes que tienes, el que es más potente es el Crista, por la característica que tiene de poder cambiar su grosor. Y ahí está algo muy importante que te dije hace rato, mira. Si un punto está lejano o un punto está más cerca, el cristalino va a cambiar su forma. Cuando yo tengo un punto lejano, el cristalino está flaquito en su forma natural. Cuando yo te digo, mira ahí, inmediatamente el cristalino se ensancha para poder fijar el punto. Si no, lo verías borroso, pero algo cercano lo verías borroso si él no hace ese cambio. ¿Ya? Entonces mira, eso es rápido. Ahí está. Para que nunca te olvides, mira, un punto cercano el cristalino está bombado. En un punto lejano el cristalino está flaquito. ¿Sí? Y estos cambios, ¿por qué crees que se dan? Esos cambios se dan porque cambia o se contraen estos músculos ciliares. ¿Ya? Los músculos ciliares se van a contraer y van a hacer esos cambios del cristalino. ¿Ya? Cuando los músculos ciliares se contraen, el cristalino se ensancha, se pone gordito. Cuando los músculos ciliares se relajan, el cristalino se pone flaquito. ¿Ya? Se pone así, flaquito. ¿Ya? Y ahí está lo que te acabo de mencionar, si ya lo sabes, ¿no? Lo vimos en la clase anterior, ¿no? Igual no te olvides que para generar miosis o midriasis necesitas la integridad del simpático y del
simpático, ¿no? Miosis es parasimpático, midriasis es simpático. Los dos son por contracción. En la miosis es contracción de los músculos circulares. En la midriasis es por contracción de los músculos radiales. Muy bien, 20 en el examen. Ahora, el espectro, recuerda que todo el espectro lumínico está aquí, mira. Y van desde los rayos gamma, ¿no? Los de Hall, hasta las ondas que nosotros podemos percibir, que es la luz visible, mira, que está en este espectro bien chiquito. Ese es el rango que podemos ver. ¿Sí? En la retina va a ser la estructura encargada de poder captar la información lumínica. Y la retina tiene una configuración importante, no son 10 capas en tu oído, ¿no? Están ahí bien descritas las capas de la retina. Igualmente, recuerda algo importante, algunos datos importantes, ¿ya? Tú tienes dos tipos de receptores, tienes los conos y los bastones. Los conos se encargan de captar qué tipo de información. Los conos captan con colores, los bastones captan, claro, muy bien. En cambio, mira, tienes otros tipos de células que son las ganglionares. Nunca te olvides de la célula ganglionar. La célula ganglionar es la que forma al nervio óptico. ¿Ya? El nervio óptico que tienes está formado por los axones de las células ganglionares. Otra cosa que nunca debes olvidar es que las células ganglionares son las que llevan potencial de acción. Todas las otras células solo transmiten potencial electrotónico, nada más. ¿Ya? Mira, te estoy diciendo, no me dijo, profe. Ahí está, bien. Las capas de la retina, ya tienes chapa para chequearlo. Solo te pongo este gráfico, mira. Pregunta. La luz es captada por quién? Por los conos y los bastones. Pero dentro de la retina, ¿dónde están esos conos y bastones? ¿Están en la superficie o están al fondo? Están al fondo. Por lo tanto, la luz tiene que atravesar todas las capas hasta llegar a los conos y los bastones. Y ahí están, pues, los conos y los bastones. Ellos son los que captan la información lumínica. Y estas células coloideas son las que se encargan de que la luz no se disperse, se concentre. ¿Ya? Si te das cuenta, en siguiente orden de los receptores, ¿quiénes están? Las células bipolares, ¿ya? No mires a tu compañera. Las células bipolares. Y luego, ¿quiénes están? Las células ganglionares. Estas, sus axones, forman el nervio óptico, ¿ya? Pero también, mira, también tienes otras neuronitas que se llaman las células horizontales y las amacrinas, que tienen función inhibitoria. Por eso están ahí. Siempre tiene que haber inhibición, ¿eh? Siempre. Algo muy interesante, bueno, eso es lo mismo, ¿no? Mira cómo es un cono, ¿ya? Es un cono con sus mitocondrias, y aquí, en esta región donde ven las membranas que están así como un peine, ahí están los receptores, ahí están los que captan la información lumínica. Ahora, algunas particularidades. En el centro de la retina, ya, las sinapsis son una a una. Un cono, una célula bipolar, una célula ganglionar. En cambio, cuanto más estés a la periferia, las sinapsis son múltiples, ¿no? Mira, ¿cuántos receptores hacen sinapsis con cuántas células bipolares? Pero todas van a una sola ganglionar. Entonces la pregunta es, ¿cuál será mi zona de mayor agudeza visual? Es la... Empieza con F, ¿eh? Muy bien, esa es la zona de mayor agudeza visual, porque ahí las sinapsis son así, una a una, a diferencia de las que están más periféricas, que son así, miren. Muy bien, y ahí está, ¿no? La fovea está ahí, y lo que está al costado es la mácula. ¿Qué es esto? El disco óptico, ¿no? El disco óptico tiene algo muy interesante, ¿no? Es nuestro punto ciego, ¿sí?
Y ya identificaste, ¿no? Tu punto ciego o no. ¿Lo viste o no lo viste? Sí la viste, ¿no? ¿Cómo percibes al punto ciego? En visión en visión monocular, porque la visión binocular, ¿qué hace? Compensa ese hueco. ¿Por acaso tú ves un hueco ahí en tu campo visual? No. Cuando estás en visión binocular y fijas la mirada, ahí vas a ver el punto ciego. Y se nota. Coge un papel y pon estas marcas, ¿no? Una bolita y una cruz. ¿Sí? La cruz siempre hacia el lado, hacia el externo. Más o menos el papel lo pones ahí, fijas a la bolita y vas a ver que la cruz, en un momento que lo vas acercando hacia ti, desaparece. ¿No ves la cruz? Y no la ves, ¿por qué? Porque ahí está tu punto ciego. Desaparece, ¿eh? No es brujería ni magia, desaparece. ¿Ya? Pero en visión binocular y concentrándote en un solo punto. Ahí están las distintas, ondas electromagnéticas que nosotros vamos a captar. Y mira, los colores primarios no son los que te enseñaron en el jardín, ¿eh? Son 3 nada más: el azul, el rojo y el verde. Todas las intersecciones se forman ahí recién, ¿ya? Y ahí están los receptores, mira. Y yo te dije que en estos pliegues estaban las proteínas que captan la información, y esas se llaman la transducina. Esta es la transducina, ¿ya? Y ahí está, mira. Es una proteína que está asociada a una proteína G. La proteína G se llama transducina. Y aquí hay un pigmento, que es el retinal, está en el centro. Este es el que va a cambiar su forma al momento de percibir la luz. ¿Y por qué? Porque al momento que recibe la luz, ese retinal, de cisretinal pasa a transretinal. Y eso es lo que hace que cambie toda la estructura de ese receptor y toda la información lumínica se plasma en cambio potencial. ¿Ya? Ahí está todo ese paquete de Guyton, ¿no? De todas estas moléculas que cambian al momento que la luz hace contacto con el pigmento que es la rodopsina, la única que me interesa es esta, la meta-rodopsina, porque es la que va a desencadenar toda la secuencia. Y es esta meta-rodopsina la que activa a la transducina. Mejor lo vemos en un gráfico. Aquí está, miren. Viene la luz, ¿ya? Hace cambiar a esta estructura que tiene el pigmento, ¿a qué? A transretinal, ¿no? Y forma meta-rodopsina. Cuando forma meta-rodopsina, lo que hace es activar a la proteína G. Esa proteína G es la transducina. Y eso lo que hace al final, ¿qué cosa es? Va a regular este canal de sodio. Ya lo va a cerrar. Y es así como cambia todo el potencial de la membrana. Y aquí se ve, mira, en la imagen del borón. ¿Ya? Igualito. Entonces, mira lo que va a pasar. Cuando tú tienes disminución, en este caso, de la luz, en la noche sobre todo, tus receptores se van a estimular, ¿ya? O sea, va a haber un mecanismo de estimulación a este nivel, porque va a entrar sodio, ¿ya? Va a entrar sodio y se va a generar un potencial de acción. Eso es en la oscuridad. En cambio, cuando hay luz, pasa lo contrario. Se inhibe y va a causar hiperpolarización. Para que nunca te olvides, ¿no? En la noche se excita y en el día se inhibe, ¿ya? Nunca te olvides. ¿Y la conducción cómo es? En los receptores es conducción electrotónica, acuérdate. ¿Quién era el único que transmitía el potencial de acción? La célula ganglionar, ¿ya? El resto son potenciales locales, son electrotónicos, no cumplen la ley del todo o nada, son subumbrales, son locales, no se propagan, son pasivos, no lo mires, ¿eh? Son pasivos y son sumables en tiempo y en espacio. Y estas células ganglionares son las que al final van a llevar toda la información y van a llegar al tálamo. Y en el tálamo vamos a tener lo siguiente, mira, van a haber dos tipos de células a ese nivel.
las M de magno y las P de parvo. Y es bien fácil de acordarse. La M de magno es porque ellas captan movimiento. O sea, hay células ganglionares que van a poder captar el movimiento. Todos los cambios de movimiento, cuando pasa una mosca, ¿no? Por ahí tu compañero se para y tú percibes el movimiento rápido. Y hay otras que captan forma, detalle y color. Esas son las parvo, ¿ya? Y están en mayor cantidad porque es lo que nosotros vamos a captar más, ¿no? Las formas, los detalles y los colores, ¿ya? Las otras hay menos, pero son poquitas, pero son más rápidas, son más sensibles que las parvo, ¿ya? Y la vía visual, al final, entonces, en síntesis, ¿no? Empieza en la retina, luego sigue el nervio óptico, luego viene el quiasma, el tracto óptico que llega hacia dónde, hacia los cuerpos geniculados laterales, y luego vienen las reversiones ópticas hasta la corteza visual, ¿ya? Nunca te olvides, ¿ah? Algo que, bueno, y ahí mira, ¿ves? En el tálamo, en el cuerpo geniculado lateral, es donde están distribuidas en parvo y en magno, ¿ya? Las parvo y las magno. Y así, en esa distribución, van a la corteza. Por eso que hay corteza encargada de la forma, detalle y el color, y hay otra corteza del movimiento, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Movimiento, forma, detalle y color. Movimiento, forma, color. Movimiento, forma, color. La distribución. Y tenemos dos cortezas, ¿no? La visual primaria y la secundaria, ¿ya? La secundaria. Y esto es interesante, ¿no? Ya para finalizar, ahí terminar. Mira, el daño de la vía visual es de alguna forma muy interesante, y lo vimos en las primeras clases también, ¿no? Mira, imagínate, ¿eh? vas al clásico U Alianza en Matute con tu pueblo de la U, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Con un verduguillo te seccionan el nervio óptico derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Si seccionas el nervio óptico, tú no vas a ver de ese ojo. Por eso que se pinta, el defecto se pinta, ¿ya? Creo que hasta ahí todos entendemos, porque es el más sencillo. Pero mira acá, imagínate que es más largo ese verduguillo, ¿no? Y llega hasta tu quiasma, ¿no? Te lo meten por la nariz y te atraviesan el quiasma. Pregunta, ¿en el quiasma quiénes están? Están las fibras nasales, mira, las fibras nasales que cruzan por el quiasma. Y las fibras nasales, las fibras nasales, ¿qué cosa ven? Ven los campos temporales, porque es cruzada. Las fibras nasales ven los campos temporales, las fibras nasales ven los campos temporales. Es por eso que si yo tengo un daño en el quiasma, no veo los campos temporales. Y eso se llama hemianopsia bitemporal o hemianopsia heterónima, ¿ya? Hemianopsia heterónima. Si yo sigo hacia atrás, mira, si la lesión es en el tracto óptico, yo tengo ahí unas vías que vienen de la retina temporal de un ojo y las vías que vienen de la retina nasal del otro. Por eso que el defecto es bien fácil, ¿no? Mira, como viene de la retina nasal, yo no voy a ver aquí el temporal. Como viene de la retina temporal, yo no voy a ver el nasal. Y se da esto, que es otra hemianopsia, ¿no? La hemianopsia homónima. Esa hemianopsia homónima es la que tú viste en la primera clase, ¿no? Cuando hablamos de... no, estoy equivocando. Eso no es el fisiopata, ¿no? Ya, pero ahí está, hemianopsia homónima, ¿ya? Homónima. Muy bien. Y cuando las lesiones son posteriores a los cuerpos geniculados, las lesiones son cuadrantonopsias. ¿Por qué? Porque aquí la información, la vía se abre más. Por eso que los daños generan cuadrantonopsias, ¿ya? Y en la corteza hay algo muy particular. Se respeta la mácula. Por eso que, mira, tienes ahí respetada la mácula, ¿ya? Y otra particularidad es la inversión. ¿Te acuerdas que te dije dónde se invierte la imagen? En la corteza, ¿no? Es por eso que los daños superiores, como el 5, ¿dónde es el defecto? Inferior, ¿no? Porque la imagen se voltea en
la corteza. ¿Ya? Muy bien. Listo, eso lo hacemos en la siguiente, ¿ya? Mañana. Ok, gracias.